dividiendo lo que vamos a ver en temas, pues yo creo que ustedes también nos va a interesar mucho. Y pues bueno, va a ser bastante polémico porque vamos a escarbar mucho de estos temas sobre las mentiras que tienen a todas las mentiras sobre Jesús o Jesús. Que nada más eran 10, pero esas 10 son las más fuertecitas, por decirlo así. Entonces, voy a iniciar con esta frase que recordemos ya en el investigando, que esta frase dice: una mentira adecuadamente mil veces se convierte en una verdad. Cosa que no sé si alguien sepa de este hombre llamado Joseph Goebbels. Bueno, este hombre, aunque la frase no lo dijo él, sino alguien que ya hizo su bibliografía, Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler durante su época de mandato. Si bien él no inventó la propaganda engañosa como se vio en la Segunda Guerra, pero es algo que podemos ver mucho repetidamente en la historia, que muchas veces decir una mentira o decir algo, decir una verdad o por ese tipo de cosas, puede decirlo mil veces y la gente pues, se le va a olvidar lo que es la verdad o cuál fue lo que es verdadero. Así que ahora sí se cumple esta frase, y más con el Santo Maestro, de que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Aquí voy a darles ya de antemano el contenido de los temas que vamos a ver. Esta primera clase va a ser solamente la introducción a la clase en sí misma, y los siguientes temas que vamos a ver sería el primera explicación de clase. Sería: Jesús solo aparece en el Nuevo Testamento, que es algo que si bien yo no lo he escuchado, pero en su momento, y creo que hasta el día de hoy sigue siendo repitiendo, que Jesús solo aparece en el Nuevo Testamento, cosa que nosotros sabemos de antemano que no es así, lo podemos encontrar en varias partes del Antiguo Testamento, pero no lo vamos a adelantar a ello. El siguiente es: el pueblo judío rechazó a Jesús como Mesías, cosa que, otra vez, volviendo, no es una verdad absoluta, y sabemos que no fue así, las cosas y los hechos. El siguiente: los judíos mataron a Jesús como uno muy famoso y se ha repetido, y creo que de hecho en su momento con la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson aumentó mucho en cierta medida el antisemitismo de parte de los cristianos. Claro, con todo el tema de la dramatización y lo muy crudo que hizo la película, entonces hizo mucho como que sentir ese odio hacia los tribus de Judá, por decirlo así. Jesucristo es el del cristianismo, que volviendo es una mentira propiamente, porque es que si decimos eso, es como estar aceptando de que pues, hay dos dioses, uno en el antiguo y otro en el nuevo. O sea que pues sabemos que el eterno solamente es uno y el Mesías solamente es uno. Entonces, si esa mentira, si lo ponemos así como una verdad, pues tenemos que admitir que pues somos politeístas, porque creemos en dos dioses, cosa que pues, no es así. Incluso el Eterno nos castiga por ser así. En todo el Antiguo Testamento y lo hemos visto de que el Eterno castiga al pueblo de Israel precisamente por ser infiel con otros dioses. Bueno, el tema que también vamos a ver es: Jesús inició una nueva religión llamada el cristianismo, cosa que, si bien para la gente común diría de que sí es una nueva religión, pero si vamos a los antecedentes y de dónde vienen todas, si hablamos del libro, no es una religión nueva. O sea, en primer lugar, y segunda, no se puede considerar una religión tal cual a un estilo de vida, pero pues eso será pues, para que ese día en la clase. Y luego ya damos el brinco a decir: Jesús nunca afirmó ser el Mesías, cosa que también entendemos, y según la lectura de los evangelios, lo ha, si bien no lo ha dicho así
precisamente puntual, pero sí siempre lo ha dejado como que entrever, y más cuando tenemos el tema de la mujer samaritana. Después enseñó contra la ley de Moisés, cosa que otra vez leyendo no es así, y no es una verdad total. Se estaba enseñando contra la ley, pero la ley de quién, y no fue de Moisés. Pero otra vez vamos a ver cuando el día llegue. Jesús no cumplió las profecías mesiánicas del Tanaj. El siguiente es: el pueblo judío no necesita a Yeshua para la salvación, cosa que pues obviamente no es así. Y el último tema a ver en clase sería: la identidad judía de Yeshua no tiene sentido después de ascender al cielo y ser glorificado. Y bueno, y como para mí va a ser costumbre, terminando la clase, la última clase, que sería el número 12, será pues ustedes haciendo un ensayo o sus pensamientos de qué aprendieron sobre la clase y pues qué se llevan de eso. Ahora sí vamos a dar una introducción. Una de las principales razones por las cuales los judíos no creen en Yeshua o de plano lo rechazan es porque lo conocen o han escuchado de él esa información alterada, es mentira. Por otro lado, el conocimiento de la mayoría de los gentiles ha tenido o recibido acerca de Jesús también ha sido manipulado. También está plagado de mentiras. Dichas mentiras se han levantado a través de casi 2000 años como un gran obstáculo tanto para judíos como gentiles para conocer la verdad del Evangelio. Y aquí, pues, si ustedes notaron, mientras estaba pasando la canción como tal, vamos a hablar sobre las dos esferas. Vamos a hablar, y bueno, contraargumentar las mentiras del cristianismo sobre Jesús, y vamos a ver en otra esfera, vamos a ver los temas, y vamos a contraargumentar el tema de las mentiras sobre Jesús, pero los judíos. ¿Y por qué estas dos esferas? Bueno, pues porque somos un pueblo. Ahora sí tenemos que conciliar, ahora volver a acercar a estos dos hermanos, a nosotros y nuestros hermanos judíos. Pero estas barreras, estas mentiras, por lo menos las más principales, son las que siempre nos ha costado ese acercamiento con ellos hasta la fecha. Somos pocos, tanto nosotros como comunidad, la gente que nos ve o la gente que sigue la red social, es complicado acercarse mucho a ellos porque siempre va a haber una especie de rechazo. Incluso ellos en su momento, cuando comenzó todo el movimiento de movimiento judío cristiánico allá en Israel, hubo mucha persecución de parte de líderes religiosos, incluso impidiéndoles trabajar. Entonces aquí va a ser una tarea de acercamiento. Y de hecho, como está la situación actualmente, yo antes estaba preparado para dar clases sin ningún problema. Ahora que las circunstancias del mundo se han movido mucho, ahora yo sí estoy así como que no quiero dar la clase, pero ahora sí, y lo estaba pensando antes que llegara este Shabbat. Lo más probable es que el Eterno pues, quiso que aplazáramos la clase, o sea, porque fueron 3 semanas en clase, hasta este día, porque él quería pues, que se moviera todo para que nosotros podamos ver y luego tocar este tema. Porque este es un tema, a nosotros para nosotros es muy polémico, pero es polémico en el sentido de que pues, tenemos que, ahora sí, entablar relación entre hermanos que están hasta cierto punto sí peleados, pero somos familia al fin y al cabo, porque volvemos y somos todos un mismo pueblo, todos somos del mismo Padre, o sea, del Eterno. En este estudio vamos a analizar lo que consideramos son las 10 mentiras más dañinas y significativas que se han enseñado por siglos y que han alejado a Jesús de su identidad judía y a los gentiles de sus raíces hebreas. Ahora sí, me voy a comentar de estas cosas, pero y el por qué se sucedieron por qué surgieron estas mentiras o por qué hubo estas separaciones de estos grupos que son, bueno, en su grupo somos hermanos. Pero como vamos a iniciar un grupo en el cristianismo, entonces se me hizo correcto decir, bueno, vamos a iniciar con
por qué el cristianismo llegó a ese punto o por qué se repiten esas mentiras aún después de 2000 años. Muchas de las mentiras son fáciles de decir cuando fueron creados al tener una idea de tiempo más o menos claro. Así que estos serían los dos puntos principales que puedo destacar, que es, número uno, y sin atacar tanto a los católicos, la Iglesia Católica en sí sí tiene su parte de culpa, en el sentido de que en sus inicios, cuando se oficializó como religión oficial del Imperio Romano, el problema fue que no adoptaron todo el cristianismo, porque fue más una especie de sincretismo, y posteriormente, incluso cuando cayó el Imperio Romano, se siguieron sumando más creencias paganas, que la forma de cómo convertir a los pueblos paganos fueron de que, bueno, pues vamos a adaptar su religión a que se asemeja a la nuestra para ir acercando, cosa que es una estrategia pues, política muy buena, sí, pero en cambio pues vas deteriorando mucho de lo que tú lo que te han enseñado, vaya. Es decir, todos los apóstoles lo que nos han enseñado, o sea, por ponerlo así, las cartas que mandó el apóstol Pablo, las cartas que mandó Pedro, toda la enseñanza que ellos transmitieron a sus discípulos se perdió. Hubo un punto de la historia en donde se perdió esas enseñanzas y se fue mezclando tanto con la ideología romana, más el resto de los que se fueron sumiendo a ese imperio, o cuando cayó, ya comenzaron los reinos cristianos en el caso de Europa. Entonces, podemos decir que nos podemos trazar más o menos en líneas puntuales. En el caso de la Iglesia Católica, por ejemplo, los judíos mataron a Jesús, es más de la Iglesia Católica de echarle culpa a los judíos y hacerse la separación entre los judíos y los cristianos. El tema del nombre también, comenzar otra vez la separación entre los judíos y los cristianos, comenzar a separarse, que si bien no es por tirarle tierra a los católicos, pero tenemos que dar este contexto, porque las cosas surgieron así. El segundo punto, que es el más polémico, y de hecho le puse el nombre de la teoría de conspiración, que es la cuestión judía. Estaba platicando a un grupo sobre este tema, y si lo leen, las razones por qué sucede esto vienen de la mano con la Iglesia Católica. En sí, por ejemplo, la cuestión de en la Edad Media, cuando sucedió la peste negra, a quienes culparon de la peste negra fueron a los judíos. ¿Por qué razón? Porque ellos decían de que ellos están envenenando los pozos de agua que nosotros bebemos. Pero ¿qué pasa? Y voy a agarrar lo que nosotros siempre recordamos con César. Los egipcios siempre tenían problemas para conseguir agua potable cuando en los años. Pero con Israel el agua era limpia. Es decir, los judíos no tenían tasas de mortalidad tan grandes como el resto de Europa, pero precisamente porque estaban protegidos por el Eterno. Que también una de las cosas de por qué esas cosas se envenenaban en primer lugar es que pues, en esa época no estaba esa conciencia de enterrar a los muertos en zonas especializadas o quemarlos. No fue hasta que pues, ya eran demasiados los muertos que en Francia, por ejemplo, los tiraron al río porque ya no había tierras para sepultar a los muertos de la peste negra. La segunda cuestión, que también se le da en medio, en la segunda cruzada, cuando se levantó para que la gente fuera a pelear en Tierra Santa, aquí lo curioso es que cuando este papa, no me acuerdo el nombre, pero ese papa en concreto, cuando hizo el llamamiento para la segunda cruzada, mucha de la población alemana, o sea, en esa época del Imperio Romano, se animaron demasiado y pues bueno, comenzaron a perseguir a los judíos, y de hecho hubo casos de asesinato
irnos a todos a guerras artificiales. También otra cuestión, también se encuentra en el grupo, todo este tema de que esta fama que tienen los judíos de ser tacaños y dueños de bancos, curiosamente se les prohibía a los judíos hacer algún tipo de trabajo, dígase ir a gremios, herederos, panaderos o cualquier actividad que pudieran ejercer, que lo tenían prohibido precisamente por la Iglesia Católica. Y la única forma de que ellos pudieran sustentarse, aparte de trabajitos bajos, nadie quería trabajar con dinero, o sea, hacer la banca. Aunque los judíos no fueron los primeros o sea, no inventaron la banca, no inventaron la bolsa, pero sí hubo mucha participación de ellos. ¿Por qué? Porque no tenían tierras para trabajar, no tenían un trabajo fijo. Entonces, en parte de esta mala fama que tiene el judío de banqueros es porque pues, al principio pues, no tenían nada que trabajar. Y actualmente, aunque ya no hay tantas familias judías en bancos, pero se les sigue teniendo ese estigma, a pesar de que pues, ya no están así. Y bueno, y podría seguir porque hay más cuestionamientos que en sí pueden, o sea, sin meterme en tantos problemas, porque esto es un tema muy peliagudo, pero en sí, buena parte de las cosas que se le achacan a los judíos, o por lo menos de parte de los cristianos se le achacan a los judíos, es porque en su momento no tenían otra opción para trabajar, o incluso son, vaya, mentiras o bulos que la propia iglesia inventó en su momento para separar a lo que es la iglesia con Judá, con los judíos, o sea, los judíos para acá y Israel sigue siendo para acá. Algo similar cuando se hace la separación de las tribus, ¿no? Diciendo Israel a tus tienes, o sea, ya no da nada que ver con la casa de David. Es algo muy similar, pero sin el tema que ocurrió en ese momento. Pero igual es una separación muy marcada que ellos mismos provocaron de como que separar, ahora sí, marcar su territorio. Ahora, en la cuestión del judaísmo hay más fondo. Es decir, por parte de que el por qué se crearon porque no odio, sino estas mentiras también sobre el cristianismo, es que en parte también tenemos que entender que son dos puntos. El primero son las leyes rabínicas, y digo leyes rabínicas porque en uno de los temas que vamos a tocar sería de que Jesús hablaba en contra de la ley de Moisés, cosa que él nunca, por lo menos nosotros que llevamos años de estudio, Jesús nunca atacaba directamente a la ley de Moisés, sino a las leyes de los hombres, leyes rabínicas, para ser más concretos. Y es en esa parte donde, si bien hay muchas leyes rabínicas que sirven como cercos, y de hecho Jesús al ser rabino, pues también daba como que una instrucción extra a esa ley para evitar pues, que caigan en pecado, que vayan las rocas. Pero hay muchas leyes rabínicas que no voy a comentar aquí, principalmente porque no es un espacio. Pero sí hay muchas leyes rabínicas que muchos rabinos van en contra de la propiedad. Así como nuestros gobiernos corruptos de aquí del mundo, de que tenemos una constitución bien establecida de qué podemos hacer y qué no podemos hacer en leyes, pero aprueban leyes que van en contra de la constitución. Entonces es algo similar. O sea, no hablaba en contra de la ley de Moisés, la ley de Deuteronomio, sino por la ley que ellos imponían, que incluso el pueblo batallaba para ejercer esas leyes, pero para ellos, o sea, para los rabinos, ni los cumplían. Entonces, como que Jesús siempre fue crítico con eso, de que ustedes imponen leyes al pueblo, pero ustedes ni las cumplen, o sea, cuál es el caso. Entonces, en parte, esto viene por las leyes rabínicas. Ahora, y esto fue para adentrarnos más en la época de Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, la situación política. ¿Cuántos grupos religiosos, políticos había en Israel en ese momento? ¿Cuánta gente no estaba dividida entre ser libres de Roma o apoyar a Roma? ¿Cuántas revueltas hubo que Roma tuvo que suprimir violentamente? ¿O cuántas historias no sabemos
de que pues, muchos judíos se levantaron violentamente. Entonces, lo que es la situación política, tanto antes como ahora, que podemos verlo también en nuestra actualidad, la situación política afectó mucho esta visión de Yeshua, que por eso también vemos de que Yeshua no cumple al 100% lo que dicen los profetas, pues no es Mesías, o no cumple esta obra, no es Mesías. Entonces, como que es más politiquero, cosa que podemos entender cuando fue el tema de Judas, su traición, y cuando él dijo, pues, dice, vendí o maté a un hombre inocente, porque él pertenecía a un grupo específico que quería la libertad de Israel, de Roma, pero violentamente. ¿Y qué pasa? Pues se decepcionó, lo vendió, porque pensó que era un estafador, un charlatán. Y cuando se da cuenta del error que hizo, no solamente por Jesús como Mesías, sino como que fue en contra de la Torah, vendió a alguien inocente, a alguien menor. Entonces, esta situación provoca que se muevan mucho las aguas, tanto en el imperio, tanto que pues, todavía siguen muchas de estas mentiras en la actualidad. Y por último, el resentimiento. Aquí voy a hablar un poco de lo que dije de la cuestión judía. Obviamente, muchos judíos no tocan ni de chiste ni una Biblia cristiana, ni siquiera se atreven a leer algo cristiano, porque ellos han crecido, no solamente han crecido, y ellos saben de antemano que por muchos años el cristianismo los ha atacado, tanto dentro de los países cristianos como fuera de los países cristianos, en su momento, en su época. Actualmente no tanto, pero sigue habiendo como que ese resentimiento porque no se resolvieron las cosas, porque hasta la actualidad no se sientan a hablar las dos partes sobre este tema. Tanto es así que pues incluso ahorita en estos días para nosotros es hasta cierto punto complicado tratar de hablar de raíces hebreas por esa barrera mental, ideológica, tanto de uno como de otro. Tanto es así que cuando a los judíos se les cuestiona, yo recuerdo en TikTok ver algo que un chico les pregunta sobre el tema de Mesías. Voy a leer este texto y quiero saber si es algo cristiano o es algo tal. Y lee el texto y le hace la pregunta de qué crees que dónde viene. Es a lo mejor del Nuevo Testamento, de los cristianos. Entonces le dice, bueno, o sea, este texto de lo que te acabo de decir, aunque soy muy cristiano, es que esto viene del profeta Isaías. Y viene tal cual textualmente del Mesías sufriente, del Mesías que viene a morir, el modelo, el cordero y tal. Viene de Isaías. Y tanto es así que el judío que le preguntó, o sea, cuando le acercó el teléfono o el libro, o sea, se lo quitó y lo comenzó a leer ya bien. Y venía en hebreo y dijo como que no, sí, o sea, no es del cristianismo, es de nosotros. O sea, tanto es así que muchos judíos algunos están cegados, otros no tanto. Otros ahora sí que el Eterno les va quitando la venda a ellos, así como a nosotros. Entonces, con todo este contexto, vamos a la siguiente diapositiva. Esto es más para terminar esta clase, en la introducción. Yo sé que es mucho texto, mucho que ahorcar. Al menos yo lo traté de resumir, el hermano hizo como 12 diapositivas. Yo traté de resumir lo mejor posible, pero para mí es imposible resumirlo. Pero yo, o por lo menos yo cuando estuve estudiando esto para presentarlos hoy, mi fidelidad para esta clase, o por lo menos para mí, es que el propósito y la finalidad de esta clase no es atacar a un lado o al otro. O sea, volver a las viejas costumbres de atacarnos entre nosotros, pero nunca es así. Así como muchas veces se ve repetido en esta clase y las anteriores, en general en toda cada clase que venimos, siempre es para hablar y reconocer de que pues, nosotros hemos estado muchos años en ignorancia y ahora que vienen con las raíces hebreas y los hemos estudiado, pues vemos otra perspectiva
perspectiva y vemos la verdad. A lo mejor no vemos toda la verdad como nos gustaría, pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, hermanos, a los que, bueno, los que fueron católicos, los que fueron cristianos. ¿Ustedes cómo se sienten hoy en día con la crisis hebrea? ¿Se sienten más libres? ¿Se sienten más intelectuales que nada más llegan y dicen, bueno, no, que ustedes llegan y dicen, ay no, el hermano sabe demasiado, está súper inteligente, que le va a salir el cerebro con las penas en la nariz, ¿no? Pero no, o sea, las cosas que nosotros hablamos, decimos aquí y si acaso afuera, en nuestras casas, no es nada nuevo. O sea, para ustedes no es nada nuevo, pero para ellos sí. Y para nosotros fue algo totalmente nuevo. Entonces, así que, vaya, nos tardamos demasiado en acostumbrarnos en festejar, en guardar las fiestas, lo que es el Shabbat. Entonces, todo esto viene, o sea, yo por eso todo esto es más para unir. Siempre es unión, siempre es tratar de pues, conversar y pues tratar de hacerles llegar a la verdad. No sé si tengo en alguna mano, me gustaría que leyeran Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, 31 y 32. Porque esto pues viene acorde a lo que va a hacer la clase. Y va a ser un contrapunto, va a ser como que la frase que se va a contraponer a la primera frase que les puse ahí en medio, de que una mentira que 1000 veces se convierte en verdad. Pero aquí viene un argumento que echa por tierra este dicho y pues lo que vamos a hacer en esta clase. ¿Alguien ya le tiene la mano? Sí. ¿Por qué solo? Dijo entonces todos los judíos que confirman, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad os hará libres. Ahí está. No sé si lo quieren volver a repetir el versículo 32, más fuerte para todos. Conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. ¿Y quién es la verdad? Ahí está. Ahora, con este texto va a ser nuestra estandarte, nuestra bandera. La verdad nos hará libres y la verdad es Yeshua. Así que vamos a hablar de Yeshua y de su verdad. Dice esta versión, y la verdad nos pondrá en libertad. También. Bueno, es que, bueno, cambian un poco las palabras, pero hasta te suena más fuerte. Nos va a libertad. Entonces, pues, por eso yo les digo, ustedes con estas raíces hebreas que hemos estudiado, ¿ustedes se sienten libres? Yo sí. Pero comparto bien. Bien libres. Y bueno, hermanos, con esto yo concluyo. La siguiente semana pues vamos a tocar el tema sobre el nombre, una de las primeras que tuvimos en Raíces Hebreas. Y bueno, contaré incluida